sean benditos con tu bendición en el 2025. Sea bendita mi casa, desea bendecir tu casa, bendecir tu esposo, bendecir los jóvenes. Señor, bendiga tu familia, bendiga todas tus acciones en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Padre, por el año que viene. Sean años, Dios, de mucha bendición para tus hijos, para tu pueblo, para tu iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que pases un excelente año. Inicio un número 25 tremendo. Sea muy bendita. Y muchas veces deseamos que el próximo año sea diferente, ¿o no? Que sea diferente a lo que sucedió el año anterior, pero olvidamos que el verdadero cambio, decirle que está a tu lado, comienza en nuestra mente. El verdadero cambio comienza ¿en dónde? En nuestra mente. Así que eso lo tenés que tener claro. Y hoy vamos a ver la transformación de nuestra forma de pensar según la palabra de Dios. ¿Sí conmigo? Lo vamos a ver según la palabra de Dios. Y Dios va a cambiar nuestra forma de pensar para recibir un año lleno de su bendición. Lleno de su bendición, amén. Lleno de su bendición. A decirle al que está a tu lado, Dios te va a dar su bendición. Aunque no te la merezcas, Dios te quiere bendecir. Entonces vamos a ver 5 puntos. Yo les quiero hablar sobre 5 puntos para poder cambiar nuestra mente. Es muy importante que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Y el primer punto es reconocer la necesidad de que tenemos que cambiar nuestra mente. Reconocer. Entonces el primer punto es reconocer la necesidad de una mente renovada. Y hay un texto en la Biblia que está en Efesios 4:22 al 24. 4:22 al 24, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos, renuévense, fíjense, la Biblia dice, renuévense en el espíritu de su mente y revístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Amén. Entonces tenemos que reconocer de que tenemos una necesidad de que nuestra mente sea renovada, porque la Biblia lo dice, de que tenemos que renovar nuestra mente. Y hay un versículo en la palabra de Dios clave, que este versículo lo tenés que tener en cuenta si vos querés que todo tu año próximo sea distinto. Y es un versículo que te lo tenés que grabar a fuego. Muchas veces lo nombramos y lo leemos en la iglesia. Y está en Mateo 9:17. ¿Cuántos quieren un cambio en su vida? ¿Cuántos? ¿Quieren un cambio? ¿Qué tipo de cambio? A ver, ¿qué tipo de cambio les gustaría en su vida? ¿Cambio de trabajo? Cambio de suegra, dice acá. No, paren un poco. No, eso no se puede. Bueno, cada uno deberá saber qué cambio quieren, pero recuerden que Dios necesita odres nuevos para derramar lo que Él tiene para su vida. Y en Mateo 9:17 dice: no se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Entonces, ¿qué reflexión podemos hacer de esto? Es que una mente no se renueva si está aferrada al pasado y a pensamientos que nos limitan. Si seguimos pensando como antes, si seguimos pensando como en este año pensamos, no vamos a poder experimentar lo nuevo de Dios, lo nuevo que Dios tiene preparado para vos. Y Dios tiene preparado cosas nuevas. Por eso decirle al que tiene a tu lado, ya no pienses como pensaste en este año. Tenés que cambiar tu mente y pensar de otra manera, porque Dios quiere renovar tu vida y necesita un odre nuevo. Necesita un cambio de paradigma, un cambio de búsqueda de Dios totalmente distinto. Entonces, no pienses como en este año pensaste. Y el consejo que te doy es que identifiques los pensamientos que
en este año a lo mejor tan limitado, puede haber sido el miedo a perder un trabajo, la duda, me pongo a servir en el ministerio. Esa duda, el miedo, la incertidumbre, vos tenés que reflexionar qué es lo que te estuvo limitando para dar el siguiente paso. ¿Qué me faltó en este año para dar el siguiente paso? A lo mejor el orgullo te estuvo limitando, la falta de perdón. Vos tenés que pensar y hacer una introspección y decir, ¿qué me faltó? Y todos esos miedos, esas inseguridades, entregásela a Dios. Ahí, entregale a Dios toda esa falta de perdón, esa inseguridad, ese orgullo, y tenés que decidir reemplazarlos con promesas de la palabra. Entonces, decirle que está a tu lado, tenés que leer más la Biblia y aprenderte promesas de Dios. ¿Qué estás haciendo que no estás leyendo tu Biblia? Decirle, saca la Biblia de arriba del televisor para que quede más alto. Comienza a leerla. Segundo punto, llena tu mente con la palabra de Dios. Es muy importante. ¿Qué estás leyendo? ¿Cuántas horas estás pasando en Instagram? ¿Cuántas horas estás pasando en Facebook? Hay gente que se pasa media hora, una hora, viendo reels y no puede leer, no se puede memorizar un versículo de memoria. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en tu vida? Si queremos ser bendecidos, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Nos llenamos de series, nos llenamos de películas, sabemos todos los capítulos de la serie favorita y hasta nos sabemos las frases. Y no estamos captando ni siendo un odre nuevo para recibir lo nuevo de Dios. Entonces, la mejor forma de comenzar el año es llenándonos ¿de qué? De la palabra de Dios. Decirle que está a tu lado, te tenés que llenar de la palabra de Dios, tu mente. Y fíjense en Salmo 1:2 lo que dice. Sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. De día y de noche medita en ella. ¿Dice meditar en una serie? ¿Dice meditar en una novela? ¿Dice meditar en Instagram? Bueno, ¿por qué? Dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, ¿qué da? Su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo, vos querés que prospere. Mirá, palabra de Dios, todo cuanto hace prospera. Entonces voy a decir, ¿por qué no me funciona el negocio? ¿Por qué no me funciona una relación? ¿Por qué no me funciona mi relación con mis amigos? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? Porque aquí esto es una promesa y esta te la tenés que grabar a fuego. Te la tenés que grabar en tu alma, en tu mente, porque la Biblia dice que todo lo que hace prospera, pero hay una consigna. ¿Cuál es la consigna? Meditar en la palabra de Dios. Por eso yo les pregunto, ¿en qué estás meditando más? ¿En una serie? ¿En los reels de Instagram? ¿En videitos que te mandan tus amigos? ¿En qué estás meditando? Y esto es serio, porque esto es una palabra de Dios. Y siempre nosotros decimos, yo quiero la bendición de Dios, quiero que Dios me prospere, quiero que Dios haga algo en mi vida. Pero nos llenamos de otras cosas. Y esto es muy clave. El salmista dice que meditemos de día y de noche. Había otro ejemplo de Daniel que oraba 3 veces al día. O sea, ¿recuerdan? A la mañana, a la tarde y a la noche. Y eran gente 10 veces mejor. Era gente que llegó a dar consejos a altas esferas de la sociedad, a altas esferas del gobierno. Entonces, la reflexión que podemos hacer en este versículo es que la fórmula para transformar nuestra mente, meditar en la palabra de Dios, es hacerlo de día, de noche, llenarnos de la palabra de Dios, porque si queremos un año de bendición, que sé que ustedes lo quieren o no, si queremos un año de bendición, debemos irnos de su verdad, dejando que Dios guíe nuestras decisiones y acciones. Entonces, fíjense, acuérdense de esto, Dios está preparando el camino delante de vos, delante de tu familia, aunque no lo puedas ver, Él va a abrir puertas. Él va a abrir puertas que nadie puede cerrar y pondrá en tus manos lo que necesites para avanzar con propósito. Él va a poner en tus manos todo eso que necesitas. Entonces, el consejo que te puedo dar en este domingo
es que tenés que hacer, si querés llenarte de la palabra de Dios, ¿sí? Si querés llenarte y cumplir con este segundo punto, que es llenar tu mente de la palabra de Dios, es que hoy puedas buscar un plan bíblico para leer la Biblia en un año. Hay gente que todavía no leyó la palabra de Dios completa. Y no solamente leerla, sino estudiarla. Estudiarla, ser lleno de la palabra de Dios. Y no solamente estudiarla, sino aplicarla, que es mucho más importante también. Porque muchas veces estudiamos, sabemos un montón de la palabra de Dios y no la aplicamos. Y vivimos sin integridad, vivimos con una vida falsa. Decirle que está a tu lado, tenés que aplicar la Biblia. Tenés que aplicar la Biblia y decirle como yo la aplico. Decirle. Habla por fe. Tenés que hablar por fe. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Y de esa manera vienen las bendiciones. Si nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, de esa manera vienen las bendiciones. Por eso el consejo que les decía yo recién es que tenés que hacer un plan de lectura para este nuevo año, medita diariamente en un versículo y busca las formas de aplicarlo. Otra cosa que yo les decía hace 2 domingos es que dentro de muy poco, en marzo, vamos a empezar una capacitación que se llama Escuela de Cultura Sobrenatural y están todos invitados. Es una nueva forma en donde Dios va a hacer algo grande con la congregación, va a ser algo grande en la vida de los jóvenes, de los mayores. Entonces tenés que ser parte, porque esta escuela te va a ayudar a despertar cosas que como cristianos muchas veces cuando pasan los años se van durmiendo y dejamos de evangelizar y dejamos de invitar gente a la iglesia y dejamos de hablarle a nuestros amigos y pasamos un cristianismo chato en donde no le hablamos a nadie. Pasamos un cristianismo de venir los domingos solamente. Decirle que está a tu lado, para este próximo año te tenés que activar. Te tenés que activar en estudiar la palabra de Dios, te tenés que activar con una célula. Yo siempre les digo, los jóvenes tienen los canales de las redes sociales para predicar la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? Entonces, el tercer punto, cambia tu enfoque de lo terrenal a lo eterno. Muchas veces estamos acá en lo terrenal y no en lo eterno. ¿Vieron cuando surge esto de lo terrenal en lo eterno? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo terrenal? ¿Qué es lo eterno? Y dice la palabra de Dios en Colosenses 3:2, dice, concentren su atención en ¿qué? En las cosas de arriba. No es que vas a recibir gratis, así que vas a lo mejor un cumpleaños y bueno, vamos a comer de arriba. O vas a la casa de un amigo, vamos a comer de arriba. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en lo material o en los problemas temporales, pero Dios nos llama a mirar más allá. Y vamos a ver, porque muchas veces nos preguntamos, a ver, ¿qué son las cosas materiales? ¿Qué son las cosas, de arriba? Como dice Colosenses. ¿Qué dice? Concéntrense en las cosas y miren, las cosas de arriba es, ¿qué dice ahí? La relación con Dios. Y la relación con Dios es dedicar tiempo a la oración. ¿Hace cuánto no le dedicas un tiempo a la oración? Es la adoración, es el estudio de la palabra. Eso es la relación con Dios. ¿Qué más dice? Los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, humildad, dominio propio. Wow, ¿cómo nos cuesta eso, no? Los frutos del Espíritu, esas son las cosas de arriba. El servicio a los demás son las cosas de arriba. Actuar con generosidad y buscar edificar a otros en el amor de Cristo. Por eso les decía, para el año que viene se tienen que activar células. La palabra de Dios. Otro punto de las cosas de arriba es la obediencia a Dios, caminar en santidad, siguiendo su dirección, siguiendo su propósito para nuestras vidas. Y otra cosa muy importante es que Cristo viene pronto, tener esa esperanza eterna, vivir con expectativa de la segunda venida de Cristo y la gloria
que viene. Yo siempre les digo, Maranata, Cristo viene pronto. ¿Qué estás haciendo por tu vida? ¿Qué estás haciendo por la vida de tus familiares? ¿Qué estás haciendo por la vida de tus amigos? Porque Cristo viene pronto. Entonces eso es concentrarnos en las cosas de arriba, que son más importantes que las cosas del plano material. Y las cosas de abajo no es que no sean importantes, pero las cosas de abajo son la búsqueda de placeres temporales, ¿no? Satisfacciones inmediatas que no edifican, no tienen valor. Unas buenas vacaciones es espectacular, pero eso no te va a llevar a la eternidad. La avaricia, el materialismo, ¿sí? Enfocarse excesivamente en acumular riquezas, posesiones que no sabes qué van a hacer de esas riquezas el día de mañana. Otra es la envidia y el orgullo, la dependencia de lo terrenal, confiar más en tus propias fuerzas, en tus talentos, en tus recursos, en las circunstancias, que confiar en Dios, ¿sí? El temor al futuro. ¿No les ha pasado esa preocupación excesiva por las cosas que pueden llegar a venir y que no podés controlar? Esas son las cosas de lo terrenal. Por eso es bueno diferenciarlas, saber cuáles son las cosas de arriba y entender esto que nos dice Colosenses. Lo leemos de nuevo a Colosenses. Concéntrense su atención en las cosas, eso lo dice la Biblia. ¿En qué te estás concentrando? Pregúntale que está a tu lado. ¿En qué te estás concentrando, Moni? ¿En qué te estás concentrando? Entonces, poner la mirada en las cosas de arriba no significa ignorar las responsabilidades, obviamente, ¿no? No significa ignorar las cosas terrenales, pero sí priorizar a Dios en todo lo que haces. ¿Estás priorizando a Dios en lo que haces? ¿Estás priorizando en buscar su palabra, en entender su palabra? Las cosas de abajo son necesarias, como el trabajo, como el estudio, pero no deben ocupar el lugar central en tu vida. Eso lo tenés que tener en cuenta. Al poner a Dios primero, Dios va a guiar tu enfoque para que tus prioridades terrenales sean alineadas a su propósito. ¿Amén? Hay otro versículo que esto lo respalda. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido, porque Él va a guiar tu enfoque para que tus prioridades terrenales sean alineadas a su propósito. ¿Amén? Entonces, ¿qué consejo te doy para este punto número 3? Antes de tomar decisiones importantes, pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto qué voy a hacer? Esta fiesta que voy a hacer, ¿glorifica a Dios? ¿Esto que le voy a decir a mi esposa, glorifica a Dios? ¿Cómo impacta mi relación con Dios y con los demás? Cuarto punto, que esto también es súper importante, aprende a desechar los pensamientos negativos. Hay muchos pensamientos que nos inundan, hay muchas noticias que nos inundan. Lo primero que hacemos, nos levantamos y ¿qué prendemos? El noticiero y nos bombardean con asesinatos, con robos, o la gente que es más chusma pone los canales eso de a la tarde, ¿no? De chusmerío, de chimento, y le encanta, y pasa 1 hora, 2 horas, mira este se puso de novio con esto, mira este dejó a su mujer y ahora está con este. Y mira, ponen las cosas y se concentran en las cosas de muy, muy abajo. Y tenés que aprender a desechar los pensamientos negativos. Fíjense 2 Corintios que dice, 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento. ¿Para qué? ¿Para que se someta a los chimentos? ¿Dice? ¿Para que se someta a las series? ¿Al Instagram? No, dice para que se someta ¿a quién? ¿A Cristian? Ah, bueno. A Cristo, dice. A Cristo. Entonces, el enemigo, el diablo, el que vino para robar, hurtar y matar, va a buscar llenarnos de estos pensamientos de derrota, de ansiedad, de desánimo, de que no podés, de que no vas a llegar a fin de mes. Entonces tenemos que someter nuestros pensamientos a Cristo. Tenemos que renovar nuestra mente sometiendo nuestros pensamientos a Cristo, desechando esa angustia, desechando el miedo, el temor, el no voy a poder, porque todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Miren cómo saben la Biblia. Por eso les decía, lo apliquemos. Y ya va a ver cómo Dios te va a bendecir, ya va a ver cómo Dios te va a dar paz para el año nuevo que se adentra. Amén. Entonces, el consejo que te puedo dar para este punto es que cuando surge un pensamiento negativo, un pensamiento de derrota, un pensamiento de miedo, sustituirlo con la promesa de Dios. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios. Uno de los primeros. Sustituirlo con una promesa de Dios, de la Biblia. Amén. ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es la promesa que te está guiando? ¿Cuál es la promesa que te guió en el año? Mucha gente dice, tengo miedo, tengo mucho miedo, tengo ansiedad. Y te tenés que aprender los salmos. Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? ¿De quién voy a temer? Por eso es muy importante leer la palabra de Dios. Mucha gente está llena de palabra de Dios y no se puede dormir. Amén. Y Dios dice y nos da la promesa de que en delicados pastos nos hará descansar. Amén. Entonces, el quinto punto, y ya para ir cerrando, tenés que usar tus palabras como una fuente de bendición para vos, para tu familia. Por eso es importante hablar bendición. Y hablar bendición se trata simplemente que este año que viene declaramos de que es un año de bendición. Y mi mente va a ser un odre nuevo. Dice en Filipenses 4:8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo que, lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Cuando nuestra mente está enfocada en lo bueno, cuando nuestra mente está enfocada en lo puro, como dice este versículo, comenzamos a experimentar la paz de Dios y comenzamos a atraer esa bendición de Dios. Es como que sintonizamos la bendición de Dios. Entonces, acordate de este versículo. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno. A veces pensamos en lo peor. Pensamos en lo peor de nuestro vecino. Tengo ganas de matarlo. Pensamos en lo peor de nuestros familiares. Pensamos en lo peor de nuestra pareja, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Y vivimos una vida así, siempre reclamando, siempre insultando. Hay un día de lluvia, qué horrible día. Y no disfrutamos nada. Y la palabra de Dios dice, pensemos en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En esto pensad, dice una versión. En esto pensad. ¿Y pensad de qué se trata? De nuestros pensamientos, de nuestra mente. Por eso yo acá le digo que tenemos que renovar nuestra mente para tener un año de bendición. El consejo que te puedo dar para este punto es que hagas una lista de bendiciones y agradecimientos que te sucedieron en este año. ¿Y sabes qué? También es importante hacer una lista profética, declarando lo bueno y la bendición de Dios para el próximo año, basadas en la palabra de Dios. Este año. ¿La ven a la lista? La próxima. La próxima. No, está bien. Esa era, caminar. Esto vos podés declarar ahí. ¿Y decir qué? Voy a caminar en la guía y en la sabiduría de Dios. Esto lo podemos respaldar con un versículo que está en Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. Entonces voy a decir, respaldando en esta palabra, voy a caminar en la guía y la sabiduría de Dios. Mira, fíjate, otra palabra profética que podés usar para este año es: mi fe va a ser fortalecida y mis oraciones, ¿qué? Van a ser respondidas. Y lo basamos en la palabra de Dios. Por eso les digo, dice en Marcos 11:24, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Amén. Podés usar otra afirmación y decir: mi familia
este año que viene va a estar bajo la cobertura y la protección de Dios. ¿Cuántos lo dicen eso? Lo decimos juntos, mi familia estará bajo la cobertura y la protección de Dios. Y lo respaldamos en Salmo 91:10. Ningún mal te sobrevendrá, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él mandará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Amén. ¿Cuánto creen esa promesa de Dios? Otra que podemos decir para este año que entra: voy a recibir paz. ¿Qué más? Voy a recibir alegría y gozo en el Señor. Y nos paramos en la palabra de Dios en Nehemías 8:10 y decimos: el gozo del Señor es mi fortaleza. Lo decimos fuerte: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y para este 2025 también declaramos: veré a Dios abrir camino donde no los hay. Voy a ver a Dios abrir camino en mi trabajo, en mi familia. Voy a ver a Dios abrir camino en mi negocio, en las relaciones. Porque yo me voy a basar en Isaías 43:19, donde dice: yo abriré camino en el desierto y río en los lugares donde no hay nada, y río en los lugares donde están desolados. ¿Cuánto creen esa palabra? Otra que podés decir para este año que entra, porque la palabra tiene poder. Decirle que está a tu lado: la palabra tiene poder. Voy a caminar en victoria, dejando atrás todo el peso del pasado. ¿Lo decimos juntos? Voy a caminar en victoria, dejando atrás todo el peso del pasado. Y nos basamos en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Y le digo otra, de Yapa. Y decirlo conmigo: será un año de fructificación y crecimiento. Lo vamos a decir de nuevo. Para mi familia va a ser un año de fructificación y crecimiento. Amén. Y lo respaldo en la palabra en Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Como dijimos recién, todo lo que hace va a prosperar. Amén. Entonces, este nuevo año va a ser una oportunidad para ver la fidelidad de Dios. Solamente lo tenés que empezar a hablar. Ya no hablar de miedo, ya no hablar de enfermedades. Mucha gente se junta con alguien y le dice: mira, estoy pasando por esto, estoy pasando por esta enfermedad, el diagnóstico médico es este. No, empieza a llamar a las cosas que no son como si fueran. Y empieza a decir: estoy sano en el nombre del Señor Jesucristo. Pues yo llamo a las cosas que no son como si fueran. A lo mejor hoy tengo enfermedad, pero hoy yo hablo de sanidad, estoy sano. Y a lo mejor te parece una locura, pero el Evangelio es locura. Amén. Los últimos, pero todo es al revés. Para recibir, ¿qué hay que dar. Para vivir hay que morir. Todo es al revés. Si hoy estás sufriendo una enfermedad, una tristeza, una angustia, empieza a hablar de alegría, de gozo. Empieza a hablar de salud. Empieza a llamar las cosas que no son como si fuese. Amén, iglesia. Y te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar para que este año sea un año de bendición. Y qué mejor que ore nuestro apóstol Carlos, que todo este año ha sido una gran bendición para las familias. Particularmente, tanto el apóstol Carlos como la pastora Rosa han sido una gran bendición. Y yo les voy a pedir a ellos dos que pasen para orar por la iglesia. Amén. Bueno, yo me tomo, sigue el pozo abierto. Hay que confiar, como dice Elías, hay que confiar en Dios. Y yo lo creo, que ese pozo todavía está abierto. Si Él me lo mostró, ¿viste? Si Él me lo mostró, yo lo tengo que creer. Así que hay que dar gracias a Dios, aun cuando tengamos desierto, cuando tengamos problemas. Nosotros lo hemos vivido con Carlos, con mi esposo, ¿no? Hemos tenido mucho desierto, pero hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Yo doy gracias a Dios por todos los desiertos y los problemas que hemos pasado,
porque he aprendido más de la vida. Aprendí a ser más paciente, a ser más misericordiosa, a perdonar a aquellos que se equivocan, a todo, porque Dios es así. Dios es Padre y Él es amor. Gracias por todo y que tengan un hermoso final de año y que lo reciban con las manos abiertas, con los brazos de todas las bendiciones que vamos a tener. Gracias. Gracias. Estás buena todavía. Está muy buena. Vamos a cumplir 50 años el mes que viene, 50 años de casado. Mira, cuando yo parto de esta tierra, el Señor va a decir, entra al reposo de tu Señor. ¿Sabe lo que es? Vivo con 3 mujeres. Con Rosa Agustina, que le elegí yo. Con Miriam, 2, y Josefina la perra, 3. ¿Quién es la más buena? Porque ella, le haga lo que haga, ella siempre mueve la cola y te mira sonriendo. Te moveré la cola. No, lo que es importante es, creo que fue un precioso mensaje a ponerlo en práctica. Yo tengo necesidad de cambiar mi mente. Y era el primer punto, la necesidad de cambiar la mente, renovarla. Y la forma es reemplazar el viejo cassette. El que dice no puedo, no tengo, no lo voy a hacer, no me va a ir bien, me voy a enfermar, ¿qué haré en mi futuro? Hay que cambiarlo por la palabra de Dios. La palabra en Dios lo puedo, en Cristo soy bendecido, Cristo me da salud, Cristo me cuida. ¿De acuerdo? Cambiar la mente. Es clave eso. Llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Dice, medita en la palabra y deleítate, alégrate, medita y alégrate. Ahí dice la palabra de Dios que todo lo que hagas va a ser prosperado. Y te debo decir, hemos visto la prosperidad de Dios en nuestras vidas, en nuestros hijos, en la congregación, de todo aquel que se deleita y medita en la palabra de Dios. El tercer punto es, cambia tu enfoque de lo terrenal a lo celestial. Nosotros no hemos sido creados para estar siempre en esta tierra. Nuestro destino es eterno. Y tenemos que poner los ojos en Jesús, despojándonos de todo peso y pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante. Y vamos a ver la gloria de Dios. Si es que vivimos, para Él vivimos. Y si partimos de esta tierra, gracias Señor, ya nos graduamos, estamos contigo. No hay forma de perder. El cuarto punto, saca los pensamientos negativos. No me quieren. Si no te quieren, ¿qué importa? Se lo pierde. Hablan mal de mí. ¿Cuál es el problema? Si es mentira, ¿cuál es tu problema? Ay, que no me gusta. ¿Sabes? Te van a hacer tantas cosas que no te gustan, que no puedes vivir con lo que te gusta. Tenés que vivir con lo que Dios dice de vos, con lo que Dios piensa de vos, en cómo caminás delante de Dios. Y el último era declarar bendición, porque en tu boca hay poder, poder para bendecir o para maldecir, poder para traer la bendición y decir el Señor está conmigo, siempre estará conmigo, Él me prosperará, me bendecirá, me sanará, aunque ande valle de sombra y de muerte, su vara y su callado me infundirán aliento, el Señor va a enderezar mesas delante de mis angustiadores, el Señor estará conmigo, aunque ande por valle de sombra, de muerte, aunque ande pise el fuego no me va a quemar. Es lo que dice Dios. Creer a lo que dice Dios. Empieza a hablar palabra de bien para tu vida, palabra de bien para tus hijos, palabra de bien para tus padres, palabra de bien para tus hermanos. Es lo clave. Bendigamos unos a otros, honrémonos unos a otros, perfibrámonos unos a otros. Levantémonos unos a otros. Mi hermano, viene un año de mucha bendición si nosotros tomamos estos 5 consejos que nos fueron dados hoy. Usted lo va a recibir en la semana el mensaje, escúchelo de nuevo, anótelo, yo lo tengo escrito, yo muchas veces mando el resumen de lo que tomé. Yo no estoy mirando jueguitos, ¿no? Cuando estoy con el teléfono. Porque muchos me dicen, pastor, ¿usted está con el teléfono? ¿Qué hace? ¿Mira jueguitos? No.
Le digo, bueno, piense lo que quiera, total, cada cual es libre, ¿no es cierto? ¿Para qué amargarle la vida a alguien que piensa diferente? Por eso levanta tu mano. Mi hermano, Jehová el Señor, Dios Todopoderoso, te bendiga y te guarde. El rostro del Señor resplandezca sobre sus vidas, sobre cada uno de ustedes. Sean benditos en su salida, benditos en su entrada. El sol no le fatigue de día ni la luna de noche. Sepan pues que nunca el Señor dará su pie al resbaladero. El Señor estará con ustedes todos los días hasta el fin. Él nunca te abandonará, nunca te dejará. Él siempre estará contigo. Él es quien te defiende, Él es quien envía ángeles alrededor tuyo para que te guarden. La prosperidad viene del Señor y nunca viene añadida de tristeza. El Señor sea bendito en tu casa, sea bendito en tu vida, en tu corazón. En el nombre de Jesús recibe la bendición de Dios. Sea un año 2025 de bendición, de prosperidad, de cumplir el propósito eterno de Dios, de ganar gente, de cumplir la gran comisión. El Señor te use de una manera tremenda. El Señor le dé inteligencia y sabiduría para pastorear, para bendecir, para hablar bien de otro. Hable bien de su familia, hable bien de sus hijos. El Señor vino a destruir las obras del diablo para que nosotros entráramos en un nuevo linaje, en una nueva dimensión y en el reino de Dios. Sean benditos con toda bendición en el 2025. Sea bendita mi casa, te sea bendecir tu casa, bendecir tu esposo, bendecir los jóvenes. Seas bendita en el nombre del Señor Jesús. El Señor te bendiga, te guarde. El Señor bendiga a tu familia, bendiga todas tus acciones en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Padre, por el año que viene. Sean años, Dios, de mucha bendición para tus hijos, para tu pueblo, para tu iglesia, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que pases un excelente año. Inicio un número 25 tremendo. Sea muy bendita.